Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, Buenos doctora. días. Muy Hola, bien, Diana. gracias. Buenos Buenos días. días. ¿Cómo están? ¿Qué tal de frío en su rancho, muchachos? Acá en mi rancho sí está frío, Monterrey. ¿Sí está haciendo frío, Cristela? Sí, doctora, Aquí está más o también. menos. Sí, aquí también. Aquí está haciendo, no tanto como en días pasados, pero sí tenemos frío. Sí tenemos frío. Estaba Lo que viendo que en Chihuahua va a estar muy frío este fin de semana, ¿verdad? Este fin de semana, pero más para de miércoles, jueves, viernes y el otro fin de semana es cuando se viene el frío suave. A ver, el día que puedan venir por acá, muchachas, aquí las espero con toda confianza. Yo solo una Me vez he hablan, ido. nos vemos y un paseíto ahí por la Sierra Tarahumara. Ahí sí hace frío, de veras, muchachos. Ahí sí hace frío. Sí, Pues no. es la parte de cómo se está ubicado el territorio es muy helado. Hay partes que baja hasta menos 16, menos 18 grados. Yo solo Uy, una vez he ido a Chihuahua. Nada más una vez, Cristela, Sí, solo y una le vez. gustó. Todavía me falta el chepe. ¿Sí le gustó? Sí, 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 está muy bonito y muy tranquilo por ahí. Al menos en Sí, la zona donde yo anduve, ¿verdad? sí, es bonito, ¿cómo no? Es bonito. Ojalá un día, fíjense, pues es difícil porque todos estamos desparramados, unos en un lado, Guadalajara, México, tiene lugares muy bonitos, como esta Blanca que vive en Guadalajara, a mí me encanta, México me encanta también. ¿De usted de dónde es, Diana? De Tamaulipas, Tampico. Yo Tamaulipas sí no conozco, esto sí me falla, es bonito. Sí, sí, está bonito. Sí, está Ah, bonito y hay playas y están muy calmadas. El mar es muy lindo también. ay, qué padre. Aquí lo que menos tenemos es agua, muchachos. A ustedes les tocó una belleza cerca de playa. Nosotros para ir a la playa, la más cerquita es Mazatlán. Y siempre Ah, está así. Así sí, parece que regala todos los vuelos, todo incluido y demás. Sí, muy. Hola, Jessy, buen día. Muy congestionado Mazatlán. Pero pues es lo que nos queda más cerca. Ahora corremos a Cancún, hacia diferentes partes. Pero sí, no tenemos playa. Tenemos frío y nunca agua. Así que no nos tocó muy buena distribución de tierras. Bueno, tierras sí, muchachos, porque es el estado más grande, ¿eh? Así que podemos tener casas muy grandes, como su casa, está bastante grande y demás. Pero en una ocasión venía mi hija estuvo estudiando en Charlotte, en Virginia, cuando estaba en cuarto año en la carrera, y en una ocasión venía con ella una amiguita que es de Francia. Se admiraba, en serio se admiraba por el tamaño de la casa. O sea, sí es una casa grande, tiene 4 recámaras, biblioteca, sala, comedor, estancia, cocina, está muy grande. Y decía, es que nosotros tenemos un pisito así y ahí vivimos todos. Entonces, gracias a que tenemos tanta terreno en nuestro territorio, pues nos podemos hacer un poquito más de una casita más grande, que están por los cielos ahorita todo, pero sí es más viable. Entonces, a veces la gente se admiraba por esa situación. Pero bueno, al menos nos tocó algo bueno, ¿verdad? Muy bien, Claudia, buenos días. Ayer estábamos diciendo, Blanca no se ha Buenos días. conectado. Buenos días, Claudia, que íbamos a empezar a hacer con respecto a lo que nos comentaba el compañero Manuel, que íbamos a empezar a hacer unas manifestaciones, a ver cómo considerábamos que si la cuestión ay, se me fue. ¿Cómo me dijo Manuel? miradas lascivas. Miradas lascivas, gracias. Miradas lascivas, ¿cómo se podrían tipificar las miradas lascivas? ¿Como abusos? ¿Como qué? Porque mire, lo cierto es una cosa, ¿eh? Este tiempo es un tiempo en el que las autoridades protegen a las mujeres en todo, pero la vista es muy natural. Tendrías que toparte, o sea, o grabar la forma en que te está viendo, que te está haciendo daño psicológico, causando daño a esa persona con esas miradas lascivas.
¿Cómo te tiene que ver? Los ojos, la boca, se le cae la baba, casi casi le hace así a las manos para agarrarte la nalga. ¿Qué? Porque como decía Manuel, y fíjense, ayer nada menos en la noche me puse un ratito en el Face y veía un TikTok en el que pasa una chica, una mujer y un chico estaba así viendo el teléfono recargado en una pared y pasa la chica y le hace un tocamiento en la parte de sus partes nobles al chico y este se agacha. Y entonces él se voltea hacia la pared, así como diciendo, ¿qué? ¿Por qué me molestan, no? Y se pasa, y se vuelve a regresar la muchacha, y entonces, le da una nalgadota, pero en las meras pompas. Paz. Y dice, ¿qué pasaría si yo realizo esa conducta? Entonces, muchas veces, si nosotros pensamos en las miradas lascivas, como dice el compañero, ¿de qué forma tenemos que estar viendo a esa persona, si es el varón, a la dama, o qué te debe de causar a ti como mujer para que tú vayas y te pongas esa denuncia? Que no creo que vaya a prosperar. A ver, Manuel, coméntenos, usted que lo está... No, no, mejor Manuel todavía no. A ver, a ver las ideas de las compañeritas. ¿Quién iba a ir? Yo, maestra A Cristela. ver, Maripili. Ay, perdón, ahí va. Empezamos, Maripili. Yo creo que ahí entra mucho la subjetividad, como usted lo comenta, porque Claro. ahí, para mí puede ser lasciva, para otra persona no lo puede ser. Entonces, también influye mucho toda nuestra historia que traemos, el bagaje que andamos cargando, cómo vamos a interpretar esa mirada, cómo la vamos a percibir, ¿sí? Y yo creo que eso es muy subjetivo, porque a veces hay gente que te puede estar mirando y ni siquiera tiene esa intención de verte lascivamente, sino bueno, pues pasó, la vio y listo. Porque además lo que dice, lo que es la mirada lasciva, dice miradas, expresiones lascivas. Son parte de un delito sexual en la Ciudad de México y se refiere a aquellas miradas, sonidos, gemidos y señas que muestran una exagerada inclinación a los placeres sexuales o expresa deseo sexual irrefrenable. A veces un hombre puede estar viéndola sin que tenga toda esta connotación que les estoy leyendo, ¿sí? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que Manuel, a eso es lo que le toca como discernir qué tanto es lascivo para una persona, qué tanto es lascivo para otra. Desafortunadamente, como usted dice, ahora las mujeres que tienen tenemos toda esa atención de la autoridad que nos presta más atención en cuanto a los delitos y si los denunciamos, bueno, pues está más pendiente de que se cumplan la ley, ¿sí? Anteriormente no se daba, pero curiosamente hay mujeres que como que abusan de esta situación. ¿Por qué? Y a mí me ha tocado de cerca verlo, doctora. En el trabajo, una compañera, mientras le pudo sacar 1000 cosas al jefe, todo estaba perfecto. Ella se le acercaba, casi casi se le restregaba y todo este asunto. Yo no lo veía y era del dominio público esta Ajá. situación. ¿Qué sucede cuando esta persona ya no le cumple lo que ella quería? Lo acusó de abuso sexual. Entonces, esa es a veces la línea tan delgada que no podemos dejar de ver, ¿sí? Hasta dónde me conviene que sea una situación de que estamos coqueteando, que estamos para obtener algo, y hasta dónde paso ya cuando no me cumples que yo te voy a acusar. Y eso me ha tocado en 2 trabajos diferentes. Y que a mí me sorprendió la primera hace muchos años, igual la chica llegó al trabajo, era externa, curiosamente trabajaba de forma externa, pero llega ahí a la clínica
obtiene lo que quiere y al paso de 20 años lo acusa de acoso sexual. No, no. Entonces, ahí, y le digo, y uno lo vi así de primera mano, lo vi cómo ella interactuaba con él. Y yo decía, bueno, ¿y ahora por qué lo acusa de abuso sexual si ella lo propiciaba? Ella lo propiciaba. Y la otra chica que fue aquí en la Guardia Nacional también lo propiciaba. Entonces le digo, a veces eh, queremos como mujeres que nos respeten, que nos hagan valer y muchas cosas, pero también a veces perdemos el piso. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado ahora que nosotros nos estamos preparando para hacer dictámenes forenses. ¿Qué tanto es nuestra participación? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque también, y de hecho en una lectura de la clase pasada, no sé si lo recuerdan, decía que cuando nosotros hacemos clic con una persona, un evaluado, a veces no tiene nada que ver el que se le está acusando del delito, pero porque me cayó mal a mí como entrevistadora, como perito, no, pues le voy a buscar hasta debajo de las piedras, algo que no tiene, ¿sí? Entonces yo creo que eso, y yo creo que Manuel se enfrenta mucho a esa situación diariamente de hasta dónde es una cosa y hasta dónde es otra, ¿sí? Y nos hacemos también la pregunta, nos podemos pensar, ¿qué tanto es tantito? ¿Sí? Exactamente. Y nosotros como psicólogas, pues nos enfrentamos a esta subjetividad diario. Diario nos enfrentamos a la subjetividad hasta que no aplicamos una prueba, hasta que no hacemos una entrevista, hasta que no le investigamos y le buscamos y como decimos comúnmente le rascamos, no podemos determinar algo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos estamos preparando para determinar una situación de este tipo, pues tener muy claro que nuestra responsabilidad es amplia, muy amplia. ¿Para qué? Para que la verdad salga a la luz clara, ¿sí? Y no porque pues me cayó bien la chica o me cayó bien el niño y el otro me cayó en el hígado, entonces ahora lo voy a fastidiar, ¿no? Sino realmente buscar ser totalmente imparciales en este tipo de situaciones. Bueno, esa es mi opinión y que eh, en base a mi experiencia que he tenido, que y en cuanto en el SAT, en la Policía Federal, en la Guardia Nacional, que nos enfrentábamos justamente a veces a esas denuncias que hacían las mujeres, ¿sí? Y cuando ya se investigaba, pues muchas veces no eran reales, no eran reales. Fíjese, Maripili, y a lo mejor coincidimos aquí con Manuel, las de todo el tipo de denuncias de carácter sexual generalmente son de oculta realización. Si la acusan a usted, lo acusan a Manuel de una violación, de un abuso de carácter sexual, le van a creer a la mujer. Le van a creer a la mujer, claro, van a venir pruebas, van a hacer análisis, van a ser determinadas circunstancias, pero en muchas ocasiones, el varón va a dar a un centro de reinserción social. Entonces, por eso hay que tener también mucho criterio al momento de llevar a cabo la evaluación de las pruebas, justamente porque hay mujeres que toman, como dice Maripili, ese tipo de conductas, y a uno le saca una cosa y a otro le saca y vuelven a repetir los patrones de conducta. A la primer pareja lo metieron al bote porque lo acusó de violación. Y luego, claro, pues en la reparación del daño, que le fija en este caso ya, fija el Ministerio Público y el juez tiene, para que salga, tiene que haber pagado. Quiero que sepan que le fijan una cantidad de 80, 90 mil pesos. Si no la paga
aunque sea primo delincuente, que haya laborado dentro del centro, que haya estudiado, que haya tenido buen comportamiento, que hayan salido bien los estudios que realiza el Consejo Técnico Interdisciplinario, no salen, muchachos. Entonces, ¿qué sucede? Que con tal de que salga y que no se vaya a chutar otros 6, 8 años dentro de prisión porque ya cumplió el 50%, entonces la familia junta ese dinero con sacrificios, préstamos, intereses y demás y sale. Pero ¿qué sucede con la mujer? Ya agarra un camino bien a toda, consigue otra pareja. Y yo creo que las personas que hemos estado dentro de este contexto, ya sea como litigante, como ministerio público, como defensor público, sabemos que este tipo de situaciones pasan. Llega otra pareja con esta señora y vuelve a acusar a la mujer y lo vuelve a meter a la cárcel. Y dice la mamá del chico, si él mantiene a ella, a los hijos de otra persona, al hijo que tuvo con ella, ¿cómo puede ser que lo acuse ahora de violación? Pasa, muchachas, pasa. Entonces, muchas ocasiones aquí nos estamos yendo a la mejor de miradas lascivas a una violación o abusos sexuales o demás, y entonces se complican las cosas porque a veces es muy difícil de llegar a comprobar, pero sí ella puede aducir esa situación y le puede vender al juez esa situación y va para adentro el joven. Entonces, hay que tener mucho cuidado, los exámenes psicológicos que se hagan y todo, para evitar que gente inocente esté dentro de un centro de reinserción social, porque así pasa. A ver, levantó la mano Jessie y luego Maripili. Adelante. Gracias, maestra. De Yo nada. les quería compartir también sobre este mismo tema dos casos. El primero, cuando iba a la primaria, había un señor que, es decir, tenía entre 7 y 8 años, más o menos. Cuando yo me iba a la escuela con una primita, en alguna ocasión, no, a mí me tocó pues irme antes porque ya era tarde, pero ya por la tarde ella se fue por otro lugar y yo también, ¿no? Entonces a mi prima, en ese momento, dice que se encontró con un señor, ¿no? Que de repente lo llegábamos a ver tomando y sí, o sea, sí era muy morboso el señor con todas las estudiantes, pero con ella, que le dice, te doy un peso o nos casamos. Y ella se queda así de como pues, siendo niña, ¿no? ¿Cómo? Sí, te doy un peso o nos casamos. Y dice que comenzó a lamerse la boca y a verla así como que con esa, como con una intención pues ya más allá, ¿no? Entonces, eh, después, bueno, eso fue en ese momento, ella se asustó y se fue corriendo y él únicamente la quedó viendo y se empezó a reír, ¿no? Entonces, al otro día también ya pasó por mí a la escuela y ya íbamos, pues rumbo a la escuela y no sé por qué, escuchamos que nos llamó una compañera y vimos que el señor venía tras, como a unos 50 metros tratando de correr para perseguirnos, ¿no? Entonces, le dije a mi prima, no, pues quizá no, no viene por ti o qué sé yo, ¿no? Pero comenzamos a caminar y caminaba, a nuestra velocidad, ¿no? Caminábamos más rápido y comenzaba a caminar más rápido. Y comenzamos a correr, pero así de correr ya con miedo, ¿no? Y el Señor comenzó a correr también detrás de nosotros como desesperado, riéndose, como burlándose, pero agarrándose los genitales. Entonces, obviamente que lo acusamos y todo, entonces tanto mi mamá como mis hermanos regañaron al Señor, ¿no? Porque pues siendo niñas,
pues te da miedo, ¿no? Incluso aunque veas a alguien correr detrás de ti, pues te da miedo. Entonces, bueno, eso pasó con este señor y ya. Después pasó con otra de mis primas, ya que iban a la prepa junto con mi hermana, que también que las detenía en el camino y les decía que se casaran y no sé qué, ¿no? Entonces, eso fue hasta lo que yo supe de este señor. Luego había otro señor también, que igual, o sea, te miraba así como con una mirada intensa y a la vez como que con una risa, que ahí pues aunque no hablaran con el Señor, como que te quedaba mirando, o sea, nada más como por ser mujer, no importaba como la edad, si fuera una niña, una adolescente, una joven o una señora, ya con las señoras más o menos de su edad o un poco menos, sí les decía que les pagaba o que les daba 200 pesos y que, bueno, yo me enteré porque hubo una señora que le contó a mi mamá que le decía que le quería agarrar sus chichitas o por lo menos que la dejara ver sus nalguitas, ¿no? Cosas así ya, cuando uno se encontraba a ese señor, como que su mirada y todo como que te daba miedo, pero no te decía nada, sin embargo, sí veías como su intención, ¿no? Como esa mirada no, bueno, a mí nunca me llegó a decir nada, pero sí me daba miedo. Entonces, en ese caso, pues obviamente que no puedes demandar o no puedes ir a hacer una denuncia, o a lo mejor sí, ¿no? Pero pues hasta a lo mejor si te toca un caballero a donde vas a meter la denuncia, pues a lo mejor ay, te tira loca, ¿no? O a lo mejor ni te dice nada. Yo creo que depende mucho del lugar en donde estés, porque si es en una zona rural, generalmente hay mucho machismo, ¿no? No está a menos que haya sido ya un abuso, en donde ya haya intentado, no sé, por acá le dicen jalonearte, ¿no? O sea, o que te haya querido agarrar las nalgas, los senos o besado a la fuerza. Yo creo que solo en ese aspecto pues sí, procedería, ¿no? Pero si nada más, como es el caso de este segundo señor, pues entonces, si no te dice nada o lo que sea, pero si ves su mirada, pues cómo compruebas, ¿no? Yo creo que también en ese aspecto ahora con el celular, pues sí, grabar efectivamente para que tengas tú pues el respaldo, la evidencia de qué era qué fue lo que te hizo, o cómo te estaba mirando, qué estaba haciendo, ¿no? Para que pueda proceder como tu denuncia hacia esa persona. Ahora hay algo también bien importante que ayer decía Manuel. Si es un señor chaparro, feo y así, pues generalmente a las mujeres les da miedo, dicen, ay, guacala, qué asco, me está acosando. Pero ¿qué pasa si es un hombre alto, que va al gimnasio, fuerte, guapo? Lo van a tomar como un halago, así, ay, me volteo a ver, ¿no? Entonces, a lo mejor es la misma mirada pero mal interpretada por la persona que se refiera, ¿no? Por ejemplo, si es este señor feo, pues obviamente lo van a denunciar, ¿no? Lo van a demandar. Pero si es este guapo, alto, güero, de ojos azules, rubio, obviamente que va, ay, no, o sea, y también en el caso que decía Maripili, ¿no? Que donde la señora pues era la que se estaba insinuando y después, este, pues lo toma como, ay, pues como que ya es un abuso, ¿no? Yo creo que ahí, en ese caso, para que pudiera proceder esa denuncia, pues sí, la señora tendría que presentar pruebas, ¿no? Y si es en una empresa, en una organización, generalmente pues tienen cámaras de seguridad. Bueno, a menos que sea una empresa chiquita, ¿no? Una organización chiquita, pues no la tienen, ¿no? Entonces no tendría forma como defenderse, pues de alguna manera el señor, ¿no? O el jefe. Pero si es que sí, pues hasta ahí, en ese caso, presentando las grabaciones pues
podría deslindarse el jefe, ¿no? Para que no procediera a algo más fuerte. Gracias, maestra, esa es mi participación. Gracias, Jessy. Por ahí levantó la mano también Mari. Por favor, Mari Hernández. Gracias, maestra. Bueno, en principio sí, las miradas pueden ser un tanto subjetivas, como se ha estado comentando, pero pues para eso hay ciertos procesos, porque por ejemplo, cuando una chica, y aparte, luego en Ministerio Público se debe de detectar esa parte, maestra, porque cuando uno no está preparada o alguien no está como preparada para ir a mentir, va a decir las cosas sin incluso mencionar, ¿sabes qué? Vengo de denunciar por delito sexual. No, o sea, ella habla, dice lo que pasó y entonces ahí hasta puede haber la sugerencia, ¿no? Sabes que a lo mejor puedes demandar por delito sexual o X o Y cosa. Bueno, pero para eso también existe la investigación, que ahí afortunadamente pueden ver, a lo mejor ya no les va tan mal con una investigación a los hombres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hubo un caso de un maestro, compañero donde trabajó, pero afortunadamente él presentó evidencia, pues había mensajes donde era su pareja. Y entonces dicen, bueno, aún así está pagando la reparación del daño. Están dándole terapia a la chica, a la maestra. Y entonces ella, pues bueno, ya como que con eso medio se compensó, pero sí, tuvo que pasar así un proceso complicado el maestro. Pero sí era pareja de él. Nada más que si no, ya no tuvo oportunidad de que le ayudara a un puesto mejor, pues bueno, fue esa situación. Entonces, en muchas ocasiones sí se aprovecha la mujer en tanto a la protección que ahorita en estos tiempos se está dando. Hay otra cosa también importante que hay que ver, detectar como ese tipo de miradas, porque luego hay personas, por ejemplo, que lo hacen por los trastornos mentales que padecen, y eso también es gravísimo, porque, por ejemplo, hubo un caso de un señor que seguía, o sea, sin conocer a la chica, sin que fuera su familiar, sin que nada, sino que la veía que pasaba al metro en la Ciudad de México, y entonces él decía, es que es ella, o sea, es ella. Y él se supone que, bueno, al momento de que ya quiere acercarse a ella, lo logra hacer, pero, o sea, sí abusa de ella, sí hay una violación, pero al momento de que ya mm, dice, ay, algo va a pasar, no sé, se la come. O sea, él para no dejar rastro, según esto, ¿no? Pero entonces ya entra en un trastorno grave, o sea, eso ya mental, donde incluso la chica no nada más abusó de ella, sino le quita la vida. Entonces es algo también que hay que saber detectar. Ahora, nosotros estamos preparándonos, al menos las personas que traemos la parte de psicología también, sabemos para el momento de hacer los peritajes, o sea, detectar si hay un trastorno mental en esa persona y si puede incidir, o sea, volver a incidir en esas cuestiones o si puede agravarse más la situación. Entonces hay que percatarnos también de eso, en tanto a la materia de los peritajes, en tanto a la parte de normal, ¿no? Que de pronto vemos a una persona, bueno, yo en particular, si veo una persona drogada o ya con algún trastorno, o sea, es mejor alejarse, porque sabes que de pronto actúa de una forma que inesperada y no sabes cómo lo va a hacer, justamente por el trastorno que traen esas personas. Entonces son varias, pues esta parte de las miradas lascivas nos lleva a entender otros puntos, ¿va? Otras situaciones que también pueden suceder. Es cuanto, maestra. Gracias, Mari. Fíjense qué importante es lo que acaba de comentar Mari. También el estado psicológico mental de la persona juega un papel sumamente importante en la comisión de los delitos. Por eso, al momento de clasificar y demás, una persona puede ser imputable y no meramente por la edad, sino por los trastornos que tiene, pero que realmente hayan sido captados, en este caso por los psicólogos, por el psiquiatra y demás. Entonces, esta cuestión psicológica, psiquiátrica, es determinante para el juez al momento que va a hacer, a emitir la resolución. Efectivamente, gracias, Mari. A ver, continuamos con Blanca y luego con Maite. No, perdón, Maite y luego con Blanca. Si es tan amable, Maite. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mi comentario consta de también el tipo de ideas o constructos que trae una persona,
con esto me refiero a que hay personas, bueno, ahorita por ejemplo tuve un caso en el que una chica de 15 años está denunciando a su maestro, el cual ella dice, no, es que nunca me tocó, es que nunca nada más cosas, o me veía raro. Digo, bueno, pero ¿qué cosas te decía? No, es que no las recuerdo, no las recuerdo, pero las cosas que me decía me daban mucho miedo. Y entonces ella platica que entraba como en una especie de bloqueo y decía como que en ella misma, no escucho, no escucho para no sentir el miedo, pero ya la simple presencia del profesor la aterraba. Platicando y haciendo las entrevistas, puesto que es una edad, pues se tiene que platicar también con los papás. Toda esta situación que la niña comentaba y hacía, resulta que le había pasado a la mamá. ¿Le habían pasado cómo? La mamá le había pasado. ¿Sí se escucha? Perdón. Se corta Se tu corta. audio, Maite. A ver, me voy a mover un poquito, a ver si ya no se corta tanto. Toda esta situación Sí, que la niña estuvo comentaba, hasta donde la mamá, ¿qué, Maite? ajá, lo que la niña comentaba le había sucedido a la mamá. Ah, ok. Quien se había padecido de un abuso, quien sí había estado siendo abusada por diferentes personas, entre esas incluido un profesor, había sido su mamá. Y su mamá en algún momento a la niña le había compartido estas historias. Y entonces cuando entra este maestro que a lo mejor efectivamente le había hecho sentir incomodidades, la niña lo proyectó en ella misma y entonces ella, porque sí maneja una especie de trauma por abuso, pero jamás ha sido tocada por nadie. Y todo esto ha sido una proyección que la mamá introdujo en su propia mente, ¿no? En su propia idea. Entonces yo pienso que en este tema, por ejemplo, que había sacado muy interesante Manuel, es muy importante ver esta situación, en dónde sí pasó, en dónde no, y hasta dónde tus historias están siendo proyectadas por alguien más, porque no siempre son la causa personal, son de otra persona que durante mucho tiempo te vienen contando, que tú te las crees, y en el momento en el que pasa el primer foquito rojo, para ti es un detonador, y esto es general, ¿no? Esto es general. Se dicen por ahí, bueno, yo aquí con la federación tuve un diplomado también que se llaman heridas emocionales, que pareciera que no se relaciona, pero sí se relaciona todo, en donde las heridas de alguien más, los trastornos de alguien más, se pasan y tú lo canalizas como propio. Eso es todo lo que quería compartir, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Maite, muy interesante también. Ahora escuchamos a la compañera Blanca, si son tan amables. Muchas gracias, maestra. Y buenos días a todos. A mí me pareció desde ayer que lo planteó Manuel un tema como con muy delicado, ¿no? Y muy difícil de tratar y de conceptualizar y llegar a algo, porque yo creo que para saber si te están viendo de manera lasciva o no, como mujer, pues tienes que ser mujer. Y no tiene que ver ni con los introyectos, ni con la cultura, tiene que ver con esa percepción tuya, no tiene que ser necesariamente subjetivo, sino es si yo me siento invadida, pues me estoy sintiendo invadida y a lo mejor hay que ver por qué ahí, a mí me parece como no sé cómo llamarle, no le quiero poner un título, pero de repente veo que en el Facebook casi no me meto porque me parece una pérdida de tiempo, es mi rollo. Me subo cuando veo que alguien me manda una notificación o me mandan algún mensaje, etcétera, pero nada más veo eso y trato de no meterme porque sí hay de repente fotos que quieren ser graciosas donde ponen los cuerpos de las mujeres, así como que, quiero ir algún día de vacaciones y ves una mujer con mucha pechuga, mucha pompa y todo, o al revés, les ha dado por burlarse como de las personas estas que tienen una forma distinta, ¿no? Me acuerdo que hasta le hicieron una canción a una chica de cómo te pusiste esos jeans, que tiene unas piernas bien flaquitas y una panzota.
Entonces, esa también es una forma agresiva como de no respetar lo que a cada quien nos toca, ¿no? O sea, si todas fueran mis universo, pues qué perrón, no estaríamos en esa, pero no, cada quien tiene lo que le tocó o lo que fue construyendo, y creo que para decir que una mujer no tiene validez, primero, en lo que está percibiendo, hay que ser mujer, hay que ser mujer y no juzgar con ojos de hombre, porque eso es lo que a mí me parece muy grave en esta descalificación. Yo no me quiero meter o no quisiera meterme como más allá, pero sí noto que de continuo Manuel tiene estos comentarios siempre como de desacreditar lo que las mujeres pensamos o como que somos exageradas, y lo entiendo porque no es hombre y es abogado y a lo mejor vive en otro contorno o en otro entorno, pero sí hay cosas reales que pasan. Digo, yo estudié mi primera carrera es como ingeniero civil, y como ingeniero civil, o sea, te puedo decir que había mis compañeras que ni siquiera querían ir al baño porque cuando pasábamos por los pasillos era desde aplausos, mamacita, acosos y todo. Una gran parte de mi vida, hace 30 años que egresé de ingeniería civil, y una gran parte de mi vida la he pasado en la obra, haciendo trabajos, y entonces son desde los comentarios, desde tener que plantarte y ser muy ríspida para contestar, porque sí hay una agresión continua desde que, ya llegó la ingeniera está bien pendeja, solamente porque te paras en la obra, solamente por eso, de que intentan como hacer parecer que no sabes. Yo les decía, acá en Guadalajara lanzaron la convocatoria para el reglamento de construcción, y mandaron a quien quisiéramos opinar. Entonces yo dije, a mí me interesa, y me dijeron que no. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿qué me falta? ¿No? Tengo un doctorado en geotecnia, tengo una maestría en geotecnia, soy profesora, trabajo en un laboratorio de mecánica de suelos, o tengo un laboratorio de mecánica de suelos. Dime qué me falta, ¿no? Para el perfil. Entonces es muy difícil hablar de una mujer sin ser mujer. Y a veces es como esta parte de querer desacreditar. Y cuando yo puse mi queja en derechos humanos por violencia y discriminación de género, la que me atendió ahí en derechos humanos, era una señora muy chaparrita, ya mayor de edad, no sé, a lo mejor por los 50, y lo primero que me dijo oye, ¿no será que tú estás percibiendo porque tienes algún trauma? Y yo le dije, su papel no es analizarme, su papel es recolectar la evidencia. Aquí está, yo le estoy trayendo mi doctorado, mis evidencias de que yo tengo la competencia técnica. No, pero es que a veces uno nos hacemos ideas. Yo le dije, si usted vuelve a tocarse la mano, aquí la cabeza, me parece que, no me he salido del tema, Cristela, me parece que usted está formando parte de esta agresión. Entonces, creo que poder definir qué es lascivo y qué no es lascivo le corresponde al que va y pone la queja. Esa es mi percepción, que si está traumado, que si le pusieron, bueno, pues esa es mi percepción. Nos toca recibir, y creo que en un ámbito eh, jurídico o de peritaje, lo que toca es escuchar sin ir con las ideas preconcebidas, y sí ser, lo primero, cuando hay una queja se tiene que recibir, no tener que irme con lo que yo creo y todas las mujeres tienen esto y ya se están sobredefendiendo. No, es muy particular. Yo atiendo mujeres que han sido abusadas sexualmente, y te puedo decir que hay desde la que dijo, no, pues llegó y yo no me di cuenta. Hay gente que no tenemos ese mapa porque a lo mejor en mi familia jamás ha pasado una violación y no tengo ni idea, crecí en una cajita de cristal, pero hay otras que no. Entonces creo que sí es un tema muy complejo, y lo que toca como profesionales es recabar las pruebas o lo que se pueda, sin poner como mi propio marco de referencia. No ser autorreferentes a la hora que emites incluso un comentario, aunque yo mucho de lo que dije fue autorreferente, casualmente. Gracias, Blanca, qué amable.
Fíjense la cantidad de comentarios de referencias que hemos sacado en relación a este punto, nada más. Imagínense un juez todo lo que a lo que se tiene que enfrentar. Pero yo creo que sí importante es presentar la denuncia y que se investigue. Definitivo. Sigue Heidi, le escuchamos. Bueno, Heidi y luego María Félix y luego Imelda y luego Elda. ¿Ok? Adelante, Heidi. Bueno, no sé si me alcancen a escuchar bien. Sí, Creo que aquí hay varios puntos. Una, creo que mi compañera Blanca, con la cual concuerdo en muchos aspectos. Una, no se está saliendo del tema. Creo que esto que comentaban ahorita a través del chat también de que si se defiende o no se defiende a las mujeres, no necesitamos esta parte de defensa. Recordemos que la perspectiva de género tiene que ver con la disminución de la brecha de desigualdad, ¿no? Que históricamente a partir de un sistema patriarcal, pues obviamente hemos venido viviendo. Entonces, escucho de momento los comentarios, la verdad es que no había tenido parte de posibilidad de participar, pero escucho los comentarios y de momento escucho un montonal de cuestiones de donde justificamos los actos de violencia, ¿no? Y es esto que comentaba ahorita hace un ratito la compañera Jessie sobre que si es güero de ojos azules y demás, entonces lo consideramos un halago. Creo que eso tiene que ver mucho con una falta de perspectiva de género, porque a final de cuentas lo único que estamos haciendo es justificar un acto de violencia. ¿Qué pasa con las miradas lascivas? Lo que preguntaba Manuel, ¿no? Esto de lo de las miradas lascivas, obviamente la parte principal, como comentaba Blanca, es que haya una incomodidad para nosotras, ¿no? O para ellos. No hablo nada más de las mujeres. ¿Por qué de las mujeres y por qué nos enfocamos tanto? Pues porque la estadística no lo marca, ¿no? O sea, sabemos que las estadísticas en torno a la cuestión de la violencia en contra de la mujer son sumamente elevadas. Entonces, esta situación de qué pasa con una mirada lasciva, cómo detectamos una mirada lasciva, pues a partir de nuestra incomodidad. No importa si es guapo, si es feo, nos genera una incomodidad. Hay ciertas características en una mirada lasciva, sí, si de momento vemos que es una mirada prolongada, si no es una mirada únicamente al rostro, sino a todo el cuerpo. Son situaciones que solo podemos determinar efectivamente desde nuestra interpretación, pero porque estamos viviendo una incomodidad. Y entonces creo que se está desvalorizando mucho, perdón que lo comente así, a lo mejor no estarán todos de acuerdo y está perfecto, creo que cada quien tiene su punto de vista y lo importante es respetarlo, no estar de acuerdo, sino respetar el punto de vista de cada quien, pero creo que estamos tendiendo mucho como a tratar de justificar y de creer esta situación de es que las mujeres nos aprovechamos de la estadística. Yo trabajo con mujeres en situación de violencia desde hace muchos años. Y una de las cosas que he podido percibir es precisamente que incluso las mismas mujeres tendemos a justificar la búsqueda del ejercicio de poder del hombre hacia la mujer. Y entonces se da mucho este discurso. También trabajo con hombres provenientes del penal, ¿no? Que han ejercido violencia y entonces no es una situación donde nada más trabajé una cara de la moneda. Entonces, esta parte donde se dice es que se aprovechan de las instituciones, las mujeres y de todo este apoyo que se da. Recordemos que históricamente ha habido una desigualdad muy amplia y una brecha muy amplia y eso nos lleva obviamente a que de momento no se sienta escuchada la versión de la mujer, ¿no? Y entonces se cataloga como solo hay instituciones para las mujeres, solo hay grupos de apoyo para las mujeres. Yo trabajo y genero grupos con hombres que han presentado conductas violentas en esta búsqueda de poder pasar de estas masculinidades frágiles a estas nuevas masculinidades, ¿no? Y poder generar una nueva conceptualización o una nueva deconstrucción de dónde nos estamos encontrando. Entonces, creo que este tema, recordemos que el feminismo no está en contra del machismo, ¿no? Son cosas completamente opuestas. El feminismo es esta búsqueda de poder deconstruirnos y de poder disminuir todas estas desigualdades que venimos atravesándonos, ¿no? Entonces, esto que comentaban de que si Blanca se salió del tema, que si no sé qué, la verdad es que mis respetos, compañera Blanca, porque creo que esto que por lo que has tenido que atravesar a lo largo de tu historia, conozco historias muy similares y a partir de que lo vivimos es a partir de que estamos en esta lucha, ¿no? Entonces, no se trata de estar en una confrontación constante. Comentaba uno de los compañeros, tan es así que tenemos una mujer presidente. Yo diría, si eso cambiara y quitara el patriarcado, ¿desde cuándo hubiéramos votado por una mujer presidenta, no? Eso no nos habla de una perspectiva de género. Eso nos habla de que obviamente hemos estado en una lucha constante, pero eso no nos dice que estamos atravesados por una perspectiva de género.
Entonces creo que algo que debemos de cuidar mucho es desde dónde estamos siendo tocadas, desde dónde consciente o inconscientemente hemos justificado y seguimos justificando los actos del ejercicio del poder, ¿no? Porque Efectivamente. esto de poder decir, no, es que no es lascivo, ¿no? O no, es que nos aprovechamos, no, es que está guapo y entonces autorizo. No, es únicamente una cuestión de seguir justificándonos y de seguir posicionándonos desde el patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Heidi, qué amable. Muchísimas gracias. Muy interesante. María Félix, por favor. Y buen día, doctora, buen día a todas y todos. Trataré Buenos de ser días. muy breve. Mire, yo creo que cada quien habla conforme le ha ido. Creo que cada quien da su punto de vista y no debemos de perder también de vista que todos somos personas profesionales y profesionistas, cada quien en su ramo. Es muy respetable la opinión de cada quien. Yo creo que hablar del tema de género es un tema muy complejo y además tenemos que hablar de cultura, porque solamente las personas que de alguna manera conocen o conocemos los temas podemos opinar, porque actualmente yo me he dado cuenta y es en todos los entornos, en el trabajo, en la vida familiar, en todos lados, se ha querido minimizar, dicen, ay no, es que ahora con la perspectiva de género, les dan el lugar a la mujer. No es así, doctora. Antes de poder hablar del tema de género, creo que debemos de conocerlo y debemos de trabajar en nosotros mismos, en nuestro entorno. Por ejemplo, yo creo que el machismo y el patriarcado que ha existido es cultural y nosotros mismos lo fomentamos en casa, en el trabajo. Yo, por ejemplo, tomo en cuenta lo que comentó la compañera Blanca, estoy completamente de acuerdo con ella. Desdichadamente, tanto que se habla de que ya la igualdad de género y que transversal y bueno, son discursos, pero en realidad las mujeres seguimos siendo violentadas, incluso aquí en la clase. Y no vamos a dar ejemplos porque no quiero entrar en controversia, porque yo respeto a todas y todos, pero a mí, yo he hecho comentarios y se han reído compañeras, incluso ponen jajaja, y eso es falta de respeto, porque yo creo que ante todo debemos de respetarnos entre nosotras mismas, porque ¿cómo podemos pedir que nos respete el género opuesto si entre nosotras mismas nos violentamos? Y eso es algo que se está viviendo, y no solo hablo aquí en México, en todos lados, doctora, es desgraciadamente el tema de género. Hemos avanzado, pero los estereotipos siguen ahí porque es cuestión cultural. Nosotras fomentamos, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo, ¿no? Entonces, si yo vengo y le digo a mi hija, levanta el plato porque tu hermano es varón y él no va a levantar su plato, pues yo estoy fomentando eso. Creo que esto debe de quitarse desde raíz, pero desde nosotros en casa. Los valores, doctora, empiezan en casa. Yo siempre he peleado eso, principios y valores son los que fomentamos nosotros en nuestros hijos y de ahí ellos a su vez en los suyos. Desdichadamente opinar, a veces creemos que tenemos la razón, pero no es así. Todos aquí, y voy a decir una frase que dicen mucho mis directores donde trabajo, yo trabajo en una institución de gobierno y tengo 3 direcciones a mi cargo, y luego mis directores me dicen, los mando a llamar y, oiga, mire que este tema acá y allá, y me dice uno de ellos, sí, licenciada, es sí y no. Le digo, a ver, espéreme tantito, ¿cómo que sí y no? O sea, ¿es sí o es no? Bueno, mire, es sí por esto, es no por esto y por esto. Y todos los puntos de vista, doctora, tienen razón, pero creo que debemos de ser empáticos y ante todo en un foro como este se agradece, pero creo que debe de existir el respeto. Ahora, tomando en cuenta lo de las miradas lascivas, completamente de acuerdo con las compañeras que han opinado, es de acuerdo a que incomode a la otra persona, porque por ejemplo, si hay reciprocidad, se comentaba en la clase en la materia anterior, hubo ahí un caso, una compañera expuso de una pareja que se llevaban entre ellos de manera, sus juegos sexuales eran un poco fuertes, y es verdad, si hay permiso entre ambas partes, pues ahí No hay pasa complicidad, nada.
no pasa nada, doctora. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo que comentaba la compañera Jessie, de ese tipo que ya era un viejo grande y seguía a las niñas? Por supuesto que hay violencia, que si no lo denunciaron fue problema de las madres de esas niñas, pero por supuesto que hay violencia, doctora. Y a veces también nosotros comentamos en la escuela, por ejemplo, ya mis hijos son adultos, pero cuando eran pequeños venían y me comentaban una situación, yo iba de volada a la escuela a poner la denuncia, porque eso depende de nosotras y de nosotros como padres, doctora. No podemos dejar de creerle a un niño, porque incluso ahorita hemos tomado diplomados aquí en la maestría y por supuesto, siempre un menor de edad le falta la capacidad de entender y tenemos que creerle. Ahora, las mujeres Definitivamente. tampoco es que nos vamos a creer a nosotros, porque habemos tanto mujeres buenas como malas, así como hay hombres buenos y malos. Por supuesto que sí, doctora, pero bueno, creo que aquí es un tema muy, muy complejo. Cada quien da su punto de vista, se respeta. Creo que ante todo se debe de respetar y pues espero no verme salir del tema. Muchas gracias. Gracias, María Félix. Sí, definitivamente. Fíjese la cantidad, la controversia que ha causado un tema, un tema. Entonces, efectivamente se debe respetar toda la cuestión de las opiniones, son opiniones de gente profesional, de gente muy, muy, muy capacitada, unas en unas áreas, otras en otras áreas, y que por esa diversidad ahora sí, de esas capacidades que unas tienen unas, otras tenemos otras, conocimientos unos, otras demás, nos retroalimentamos de una manera extraordinaria. Pero sí, definitivamente hay gente aquí que está muy preparada en determinados temas y pues nos retroalimentamos de ellas. Muy, muy interesantes las opiniones que han dado, las valoro muchísimo porque sí ha causado mucha polémica en esto. Ahorita le damos el uso de la palabra Manuel, pero sigue, ¿quién les dije, Elda o Imelda? Cualquiera de las dos y luego Claudia levantó por ahí manita también. Elda, adelante, Claro, si es tan aquí amable. ando. Bueno, muy bien, buenos Adelante. días. Mire, Buenos muy días. breve, lo que yo quiero comentar es, a mí como mujer, yo tengo 62 años de edad, soy servidora pública desde hace 3 años, pero trabajé en la UNAM 28 años. A nivel laboral, yo no he sufrido la discriminación por parte del género masculino. A nivel personal, sí, la viví con una relación de pareja muy compleja, muy difícil, de donde precisamente como Heidi decía, los esquemas patriarcales, que a veces están introyectados tanto en el hombre como en la mujer, me hicieron quedarme ahí 16 años. Ahora pertenezco a las mujeres que viven solas y que salen adelante, que siempre salieron adelante, que yo veo que son mujeres que hay muchas ya en México. Esto va en torno a la discusión que estamos teniendo, porque sí, yo pienso que esto que nos decía Heidi es muy importante, de los esquemas patriarcales, que yo trato de no inculcarle a mi hijo, pero bueno, las situaciones son tan complejas ya en esta vida, que es importante verlo. Sin embargo, nosotros somos generadores de cambio, pero a lo que voy es a lo siguiente, lo de las nuevas masculinidades, lo aplicamos mucho también en el tribunal y sí veo que la gente sí está cambiando cuando va a este tipo de talleres. Los varones dicen, pero ¿cómo no es masculinidades? ¿Qué me van a enseñar a ser un hombre? Bueno, un hombre diferente, pero yo creo que es interesante. Ahora, en relación a lo que yo viví con la situación con mi ex esposo, que fue bastante complicado, que sí pude detectar los abusos hasta después de algunos años. Lo importante, yo pienso, no es qué fue lo que yo viví, sino qué haces con tu historia. Lo que yo hice con mi historia es tratar de madurar esta parte y lo que yo quiero es ahora en mi ámbito de trabajo contribuir a que ayudar a las personas que han vivido en esto, porque yo soy psicóloga, ¿no? Toda la vida seré psicóloga, fuera de perito soy psicóloga y la idea que tengo es ayudar. Yo conocí esto, yo soy una mujer igual, así como Blanca indica, con mucha preparación. Me he preparado a lo largo de 32 años que llevo ejerciendo la psicología, porque es importante que lo hagamos, es mucha responsabilidad tener este puesto.
Pero lo importante es, me decían la semana pasada, es que es buena gente, es que no sé qué, no soy buena gente, trato de encontrarle el lado humano. He vivido ya muchas cosas. A lo largo de ser perito en psicología, 13 años, ser terapeuta mucho tiempo, he oído muchísimas cosas. Entonces, quiero poner como dentro de mi sistema profesional, encontrar la pauta humana en la gente. Sí, es cierto que yo no estoy tanto en el ámbito penal, es cierto, yo estoy más en lo familiar, pero sí, yo a la gente que va, pues insisto, traigo una historia personal y trato de ayudarlo lo más que pueda a los dos, tanto al agresor como a la persona agredida y explicarles qué es lo que desde mi punto de vista como psicóloga veo y bueno, en base a las pruebas sacar el mejor perfil. No he tenido una sola queja. Yo creo que a veces la gente olvida la parte humana y es la que en cierta forma quiero rescatar. Es cuanto, gracias. Gracias, Zelda. Gracias por su participación. Le agradezco. A ver, Imelda, por favor, y luego Claudia. Hola, buen día a todos. Bueno, Hola, Imelda. espero también no salirme del tema. Bueno, creo que el tema principal, y creo que por aquí Manuel también lo acaba de referir, era el acoso sexual. Y su pregunta iba en esta parte de respecto a las miradas lascivas. Bueno, sabemos que el acoso sexual, pues, son actos que pueden dirigirse hacia el hombre o hacia la mujer, no es exclusivamente hacia la mujer, sino puede ser a ambos, ¿no? A los niños, adolescentes, a cualquier tipo de población. Y que estas pueden ser dirigidas mediante actos, miradas, palabras, ahora ya hasta a través de medios digitales, ¿no? Entonces, pero aquí la interrogante o el motivo por el que estamos en este foro era desde dónde hablar de esas miradas lascivas que generan un, una, o más bien, ¿en qué momento esas miradas lascivas se convierten en un acoso y cómo medirlas, ¿no? Si mal no recuerdo, ese era el punto. Aquí las compañeras lo han dicho, lo ha dicho Heidi, lo ha dicho Blanca, lo ha dicho María Félix. Yo creo que va en esta parte de qué te genera, cómo impacta hacia ese otro, cómo impacta en la subjetividad, cómo impacta. Y para hablar de subjetividad, pues también nos vamos a ir a las particularidades de cada uno, el sistema de valores, el contexto y todo lo que implica la formación subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo viene a impactar toda esa mirada, esa actitud? A lo mejor en algún momento me tocó atender algún asunto de acoso sexual y la chica decía, es que no me dijo nada, pero la actitud, la postura, cómo me miraba, y entonces, cómo era esa actitud, era esa postura? Entonces, si la chica describía esa parte, entonces sí había una actitud, un comportamiento de esa otra persona donde sí le generaba incomodidad. Decía, es que se para de esta manera, me hace esto, me guiña el ojo, y me queda viendo, en efecto no me queda viendo todo el cuerpo, específicamente en esta zona del cuerpo. Entonces ahí no hubo una palabra, no hubo, no la tocó, pero esas actitudes vinieron a incomodidad, viene a contrastar o a hacer clic con esa parte de todo su sistema de valores que le genera una incomodidad. Ahora estoy en otra área y me decía, me tocó atender, ahora en esta otra área, atiendo también varones, atiendo a los hombres. Y en efecto, también me tocó atender a una persona, un varón, y decía, es que esta chica, y era en un contexto laboral, y decía, es que esta chica, la forma en cómo es, o sea, no me dice, no se me acerca incluso, pero es la manera en cómo se comporta, sus actitudes, cómo viene y se planta ante mí, cómo me mira, las zonas de mi cuerpo en las que me mira. Esta parte a mí me viene a incomodar, a mí me viene a generar una incomodidad, un malestar, vamos. Entonces yo creo que desde ahí sí tenemos que ver cuál es el contexto de toda la situación, en cómo se da esa mirada lasciva. Cómo se da esa mirada para decir, es una mirada lasciva o qué genera ante ti esa situación, qué genera más bien ante quien se la dirige esa situación. Es cuanto espero haberme dado a entender. Gracias, Imelda, qué amable. Gracias por su participación, muy interesante también. Continuamos con la compañera Claudia, si es tan amable. Gracias.
Bueno, lo que yo entendí que ayer Manuel expuso era lo que él quería saber, nuestra opinión como mujeres, que nos dábamos cuenta de precisamente de una mirada lasciva, cómo era que nosotras lo sentíamos o lo percibíamos. Y concuerdo como dijo Maripili, o sea, depende de las experiencias, de la educación, de lo que tú estés acostumbrada. A algunas les molestará que las vean, a otras a lo mejor les gusta, inclusive les gusta llamar la atención. Y pues es que sí, es un contexto muy amplio, pero a lo que yo entendí fue lo que Manuel eso quería saber, de acuerdo a los casos que él ha estado llevando, pedía nuestra opinión como mujeres. O sea, ¿tú cómo es que lo percibes? ¿Tú cómo es que te das cuenta? En lo personal, yo digo, bueno, cuando ya hay una mirada que me incomoda o cuando siento que me vende más y ya se siente la incomodidad, ¿no? Hay otras mujeres, como lo vuelvo a repetir, les gusta, inclusive hasta cambian su tipo de ropa porque les gusta que les llamen. Yo en mi trabajo veo compañeras que salen hasta en short, con ombliguera, a la hora que ya nos dan la salida de descanso, ¿no? Digo, bueno, pues, digo, obviamente todos voltean a verlas y ellas se molestan, pero digo, bueno, pues es que si no quieres que te volteen a ver así, pues no te pongas un shortcito y más con puros hombres. Digo, también depende de uno, el que sé que la mirada es muy natural, pero hay compañeros que sí voltean a verte así como que te quieren comer, ¿no? Te quieren decir muchas cosas, así como lo decía Jessie. Entonces creo que los puntos de vista son diferentes, así como te ha ido en la feria, es como tú reaccionas. Eso es todo, gracias. Gracias, Claudia. Muy interesante también. A ver, ¿quién más falta por ahí antes de darle la participación al compañero? A ver, Mari. Mari, por favor, ha levantado la mano. Sí, maestra, bueno, es que en esas circunstancias de respecto a la que vive la mujer, tiene que ver también con la parte cómo no te permites o no puedes salir de ahí, las cuestiones, vuelvo a lo mismo, mentales o que te hace estar dentro de una relación así. Ahorita estoy atendiendo una paciente que llegó por esa parte donde dice, es que ya no quiero sufrir violencia, por tantos años, 19 he sido violentada por mi esposo, e incluso creo que hace como 2 meses discutí, hay un dedo, así, donde ya incluso ella también se agarra a golpes con él, y entonces está en la terapia, de verdad que ella quiere estar bien, pero para seguirlo complaciendo y él no la deje. O sea, es algo que dices, o sea, ¿y cómo de pronto llega por una situación donde ella ya no quiere sufrir violencia, pero a la vez dice, no, yo quiero ser una persona más bonita? Se corta el contexto, Mari. ¿Se podría acercar un poquito, por Darme favor? mejor, o sea, pero en su inconsciente ya busca. ¿Ahí me escucha? Sí, es que se está cortando como que intermitente los comentarios que realizas. A ver, ¿algún falsito contacto por ahí, Mari? A ver, ahí, no sé, ya agarré Ahí. más señal. Sí, perfecto. Le comentaba, maestra, o sea, de pronto son las circunstancias muy complicadas de decir, es que ya no hay violencia, por eso todos los que se emiten, por toda esta situación legal, porque también depende mucho del contexto familiar y de mental que traigas, porque, por ejemplo, estaba atendiendo una paciente que ella llega y dice, no, yo ya no quiero sufrir violencia. Es que me hizo acá con 19 años. Es que la última vez me dejó el dedo y el dedo lo trae todo doblado. O sea, ya hasta se le quedó así porque tampoco lo se ha atendido. Pero ya en su discurso inconsciente, ella busca estar bien, pero para seguir complaciendo a su esposo y no la deje. O sea, es algo como que, y no le puedes, así como, a lo mejor ya con el tratamiento obviamente va a entender que no tiene que estar de esa manera. Obviamente se le va a dar a notar, ¿verdad? No de una manera así como, entiende, estás mal, no, obviamente va a vivir el proceso y va a entenderlo, pero ¿cómo es así? Que ahorita en este momento ya está buscando estar bien, pero para seguir complaciendo y para que no la deje, para que no
se vaya con otras mujeres. Entonces, o sea, y soportar esa violencia, o sea, física, mental. Entonces, está complicada esa situación, no se puede hacer como de la noche a la mañana. Obviamente, cada quien va a vivir su proceso también, terapéutico, ¿verdad? Si es que también hay una decisión de sí cortar con esas situaciones. Porque en la medida también habrá algunas personas que están separadas y han vivido ese proceso, también para estar de en tanto, pues bien, ¿verdad? En cierto modo. Entonces es por eso que no se puede hacer así, o sea, como decir, ya, hombre, que las mujeres no hagan violencia. O sea, hay alguna complicación también ahí que no se permite del entorno familiar, o sea, deshacerse tan así como se menciona. Gracias, Es mi comentario, maestra. gracias, Mari, qué amable. Por ahí Paola levantó la mano, por favor. Sí, maestra, con mucho respeto a todos los comentarios, y, pues, a la clase, pero a mí sí me preocupa, lo decía aquí en los otros comentarios, que llevamos toda la clase de ayer y toda la de hoy en este tema del debate, y yo veo todos los temas que nos faltan abordar del temario y me gustaría, o sea, solicitar atentamente que o sea, regresemos a, pues, a toda la cosa sustantiva de la materia. Ok, Paola, pero para mí también es bien importante los puntos que se valoran aquí porque es una clase en la cual el derecho penal interviene y la participación con todo el respeto a lo que dice de todas las compañeras, pues es muy valiosa y eso nos retroalimenta. Sí, pero no La estamos viendo las cosas sustantivas, maestra, y pues también como alumna y tal, me gustaría solicitarle que, bueno, si vamos a acabar de ver todo, está muy bien, pero pues tenemos ya 2 horas en este debate. No una, llevamos una, Ayer pero no hay también. problema, Paola. Ahorita vamos a continuar con el tema. Vamos a darle también la palabra a Manuel, que fue el que realmente nos metió en este embrollo, pero después de Manuel vamos a continuar, Paola. Muchas gracias. Gracias, maestra. Manuel, Buenos días. adelante. Buenos Nuevamente, días, Manuel. parte de lo que se estuvo mencionando es precisamente y parte de lo que está en el temario. Bueno, preguntaba usted la clase pasada quiénes eran abogados. Si mal no recuerdo, también Paula es abogada. Entonces, bueno, la cuestión es precisamente parte de lo que es el derecho penal, que es lo que estamos analizando. Y dentro del derecho penal, que es la parte que nos ocupa, se mencionaba lo que era un abuso sexual. Y comentábamos porque estábamos explicando lo que era el bien jurídico, lo que es una clasificación jurídica, lo que es un tipo penal. Y en ese momento se mencionó o se abordó la cuestión del abuso sexual. Bueno, el acoso sexual, que es un acoso sexual que se platicó nuevamente como un elemento para retomar estos temas. Nuevamente el artículo lo subí y me permití subirlo ahí al chat del Código Penal de la Ciudad de México. Establece en su título, en su artículo 179, a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona. Esa es una primera hipótesis que pudiera cometer el acoso sexual. Sí, es decir, en el tipo penal, cuando se investiga este delito, el Ministerio Público tiene que acreditar una conducta. Esa es una primera hipótesis, es decir, solicitar favores sexuales para sí o para una persona. La segunda hipótesis, que es la del acoso sexual, dice, realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe. Luego vienen los elementos que requiere, que le cause un daño o le cause un sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Entonces, nuevamente, los códigos penales o la ley sustantiva, pues establece las conductas que se deben de investigar y que son consideradas delictivas. Nuevamente es importante retomar que en el derecho penal hay ciertos elementos, los mencionó la maestra en la primera clase, lo que son los elementos del tipo penal. Hay elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Entonces, estas situaciones del tipo penal, cuando una persona se le acusa ante la investigación de un hecho, pues lo que se está viendo es una conducta. Es decir, al sujeto se le atribuye una circunstancia que realiza en un tiempo, en un lugar y en un modo. Esa es la conducta. Esa conducta, como dice, tiene circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. En base a esa conducta que despliega el sujeto, que vamos a llamarlo probable responsable, ¿sí? Nuevamente es la conducta que se va a investigar, la conducta que desplazó en el mundo.
Es decir, vamos a suponer que el día de hoy, 15 de febrero de 2025, una persona se le acusa que a las 11 horas se metió al Oxxo y se robó algo. Esa es la conducta que se le imputa. Si ustedes buscan en el Código Penal, no van a buscar Oxxo, no lo van a encontrar, sino van a buscar una fórmula abstracta que se llama tipo penal y ustedes lo van a poder buscar en el Código Penal que dice a quien se apodere de un bien inmueble, etcétera, comete el delito de robo. Bueno, así sucede con el acoso sexual. La situación que comentábamos es muchas veces que el tipo penal pues debe de configurarte con elementos, los elementos del tipo penal, y que nuevamente son importantes para acreditar el tipo penal. Hay diferentes formas para establecer el delito. Comentábamos brevemente que el delito, vamos a suponer, es un rompecabezas que requiere ciertas piezas y sin esas piezas no hay delito. ¿Sí? Por eso primero la realización de la conducta. Y la conducta puede ser de acción o de omisión. Si no hay conducta, no hay delito. Una vez que se tiene la conducta, ya sea de acción o de omisión o de comisión por omisión, viene el siguiente elemento, que nuevamente es la conducta, la tipicidad. Es decir, esa conducta que desplegó el sujeto en el mundo está establecida en el Código Penal y entonces ahí es donde buscamos esa adecuación de esa conducta que realizó en el tipo penal. Y nos vamos al Código Penal, que es lo que se denomina una ley sustantiva. Y en el Código Penal, pues vienen los diferentes elementos. En el caso que pusimos ayer, pues decíamos el acoso sexual. Y la conducta era, lo mencionábamos, era una situación de que una persona dice que le ven las nalgas. Esa es la conducta. Y en base a ello se inicia una carpeta de investigación. Entonces, nuevamente, el Ministerio Público va a tener que recabar ciertos elementos del tipo, elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos y a veces elementos distintos al dolo y a la culpa que pide el tipo penal, ¿no? Entonces, se ha estado repasando esta parte. La conducta era nuevamente, y se mencionó, que como ustedes pueden ver, cuando dice realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para que la recibe, pues no nos queda muy claro qué es una conducta de naturaleza sexual indeseable, pero viene la subjetividad que dice para quien la recibe. Y esa es la importancia que entra muchas veces al tratar de establecer esos elementos del tipo penal, porque en ningún momento nos estamos saliendo de la clase, simplemente estamos haciendo ciertos ejercicios. Nuevamente, en estas cuestiones del tipo penal estuve tomando las notas, pues hay que ver lo que son los elementos del tipo, que nuevamente los elementos de tipo, por ejemplo, es la conducta, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico, los elementos, si hay elementos materiales, etcétera, ¿no? Y esto lo requiere precisamente el Ministerio Público porque primero un elemento objetivo es aquello que se puede ver, que se puede percibir, por eso se llaman elementos objetivos. La conducta, los sujetos, la acción, el bien jurídico tutelado, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso viene el problema cuando el legislador pone estos determinados tipos penales que se denominan tipos abiertos. ¿Por qué tipos abiertos? Porque como ustedes ven, dice, realice una conducta de naturaleza sexual indeseable. Nosotros, imagínense poner en el Código Penal toda esa conducta que tendría que ser miradas lascivas. Si ustedes buscan en cualquier código penal, estoy seguro que no van a aparecer las miradas lascivas. Inicialmente, cuando se crea la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se había establecido las miradas lascivas como una cuestión de violencia, sin embargo, se modificó precisamente porque la lascividad era una cuestión que quedaba a criterio de cada persona, ¿no? El ejercicio y que yo me atreví en su momento, aprovechando la condición de ustedes como mujeres, y pueden ver que todos tienen una perspectiva diferente y todas tienen razón. ¿Sí? Todas en su perspectiva, porque lo dice muy claro el tipo penal, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. ¿A quién? A la persona que la recibe. Aquí el problema, que es lo que mencionábamos, porque a final de cuentas, lo que se va a establecer cuando se va a un juicio, se inicia una carpeta de investigación, es nuevamente los elementos objetivos. Y la situación es, ¿qué es indeseable? ¿Qué es esa mirada lasciva? Porque muchas veces va a haber a cuestiones de interpretación de la persona, que muchas veces va a ser una persona que a lo mejor es la primera vez que denuncia, a lo mejor es una persona que ya tiene algún tipo de afectación psicoemocional, algún trastorno, etcétera.
pero vienen las importancias o lo que mencionábamos, la cuestión que el juzgador va a tener que acreditar. Primero el Ministerio Público que va a tener que acreditar al formular una imputación. Y ver si esos elementos van a ser suficientes para considerar que se colman de manera mínima, para que esto se siga investigando. Entonces, estas circunstancias pues, nuevamente son válidas. Nuevamente, y aquí sí es una cuestión importante, cuando se habla de la perspectiva de género, pues sí, efectivamente, esta perspectiva de género se menciona como esta visión científica, analítica, política sobre la mujer y los hombres. También está enfocada a los hombres. Y es importante señalar que la perspectiva de género no solo es para mujeres, sino para hombres y se establece como una herramienta que incluso va para grupos vulnerables, ¿no? Y efectivamente uno de los fines que se busca es eliminar causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género, que tiene una finalidad de promover la igualdad de género a través de la equidad, el adelanto, el bienestar de las mujeres, contribuir a la sociedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí hay una situación que sí me llama la atención, porque en algunos de los comentarios mencionaron que es la visión del hombre, porque no soy mujer, así lo mencionaron. Y nuevamente viene el problema de lo que es ser mujer, porque nuevamente, aunque yo sea un género masculino, si yo en algún momento me defino como mujer, voy a tener las herramientas a través de una perspectiva de género de decir que soy mujer, aunque biológicamente sea hombre. Entonces viene esa situación también de establecer lo que es mujer y lo que es hombre. Antes, nuevamente, pues era muy claro cuando decían niña, niño o hombre, mujer. Hoy los conceptos, las definiciones se modifican y ya no nos queda tan claro lo que es mujer o ser hombre. Simplemente yo digo, yo me percibo como mujer. Oye, pero eres hombre. Bueno, estas cuestiones también son importantes y por eso digo, no podemos entrar a una circunstancia porque ya los criterios de la Corte han establecido y han permitido las cuestiones de identidad de la personalidad en lo que ellos. Entonces, nuevamente el concepto de ser mujer y no entender, incluso ha habido modificaciones a los tipos penales, ahora ya se les da las connotaciones de las personas transexuales o trans, le dan también derechos como violencia, incluso ha querido poner cuestiones o reformas de que si una persona es transgénero y lo matan, debe ser considerado como un feminicidio o el feminicidio solamente puede ser enfocado exclusivamente a las mujeres por cuestiones de género. Entonces, es lo importante. El derecho, nuevamente, cuando se van a establecer a estas cuestiones y estos elementos, cuando dicen es mujer o es hombre, se van a volver elementos normativos. Y son tan importantes estos elementos normativos porque muchas veces va a implicar en que no se acredite un determinado delito. Por ejemplo, cuando deciden la violación, es la introducción del miembro viril en la vagina y hay un caso en el cual una persona que no era mujer se hizo una operación, tenía ya, no tenía pene, entonces decían que si la violaron o no porque no era la introducción de un miembro viril en una vagina, sino en una cuestión que no era una vagina. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con la tipicidad y que son elementales nuevamente para configurar un tipo penal, ¿no? Por eso, en su momento también mencionaba, ahorita comentaba una compañera de un canibalismo, entonces hay un caso también en la corte alemana que decían, bueno, el homicidio es cuando una persona mata a alguien, se da el caso del caníbal de Rotersburgo, que nuevamente dicen, bueno, es que lo mató o no lo mató porque él se comió una persona, pero la persona la asesinó, bueno, se la comió voluntariamente, ¿no? Entonces vienen todas esas cuestiones en el derecho penal cuando una conducta que se comete, pues nuevamente debe estar en el código, y eran cuestiones que se mencionaban de la prescripción, de la ultraactividad de la ley, que nuevamente precisamente el derecho ha tenido un crecimiento y se va modificando, porque un principio de legalidad es que nadie puede ser juzgado si no el delito está previamente establecido en la ley. Y muchas veces con estos casos es que precisamente dicen no hay conducta, es decir, no hay conducta, no hay tipicidad, culpabilidad, etcétera, y que van a generar en el derecho un cambio. Es lo que se llama nuevamente lagunas en el derecho. Una laguna en el derecho es porque no está por el envejecimiento del derecho y que precisamente en las nuevas tecnologías, en la transformación social, permite adecuar los tipos penales a nuestra realidad. ¿Sí? Por ejemplo,
la ley Olimpia, que le llaman ley Olimpia, pero realmente no es una ley, sino simplemente es un caso que sucedió a una mujer que se llama Olimpia y que en su momento tuvo como finalidad modificar en las cuestiones de los tipos penales y adecuar determinados tipos penales para las cuestiones de de las cuestiones de intimidad, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Nuevamente, yo no vine a generar conflictos, simplemente me pareció una cuestión importante, porque es esto, créanme que los acosos sexuales, todos tienen puntos y son válidos. Sin embargo, aquí, como lo establece, la calidad del sujeto pasivo, es decir, la persona que va a denunciar o va a señalar, pues tendrá que señalar nuevamente para ella qué es esa cuestión de lascividad y cómo la va a demostrar. ¿Sí me explico? Porque lo mencionaba incluso, no lo vayan a tomar, pero lo decía el Piporro, las miradas son muy naturales. Entonces, desgraciadamente vamos a estar a veces en un lugar, en un modo o con una persona y vamos a llegar a estas situaciones pues donde vamos a ser acusados por ver, por oír, por oler. Les digo, ahorita las situaciones ya están generando denuncias por violencia familiar porque el hermano cocina carnes asadas y el humo se va y le molesta a la señora y ella considera que es una violencia familiar. Entonces, nuevamente, el derecho pues tiene ciertos elementos que los hemos estado viendo, hemos visto las cuestiones de la conducta, las cuestiones de quién lo comete, si es por sí, si es por otra persona, y por eso precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando va a llevar una persona a juicio, tiene que verificar ciertas circunstancias. Es decir, primeramente el bien jurídico. El bien jurídico es lo que se lesiona o se pone en peligro. El segundo, en el caso del acoso sexual, lo puse por aquí, es el título quinto, que son delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicoemocional, ¿no? Entonces, ese es el bien jurídico que se protege en estos delitos de acoso sexual. ¿Cuál es el tipo penal que protege el bien jurídico en cuestión? Pues aquí es el acoso sexual. Posteriormente, pues ya vienen las cuestiones del grado de ejecución, ¿no? Es decir, la conducta, cómo la realizó de manera instantánea, permanente, continua, si hubo tentativas, si el tipo de tentativa fue acabada, inacabada, si fue acabada eficazmente, desistida, ineficazmente desistida, etcétera. La forma de intervención, si fue autor, si fue coautor, si fue coautoría, si fue inducción, complicidad, encubrimiento, el tipo de naturaleza de la conducta, si es dolo, si es culpa, si es comisión por omisión y nuevamente si hay alguna cuestión que demerite o alguna causa de atipicidad, ¿no? Entonces, como ven, la cuestión del derecho, y va a ser, porque si cada uno busca en su código penal, de los que son diferentes, van a ver si el acoso sexual establece estos tipos penales abiertos. Y el problema de un tipo penal abierto es que cualquier cosa va a poder entrar. No es como el homicidio, que el homicidio es muy sencillo, dice el que prive de la vida a alguien. Entonces, al privar de la vida, ¿qué es lo que necesitas? Si la persona está viva o está muerta. Oye, pero es que está muerta porque la Ley General de Salud establece en su artículo tal que ya hay muerte y se considera muerte clínica. Ah, bueno, pero como que se cierra. Pero si ustedes observan nuevamente cómo se establece un tipo penal cuando dice realice una conducta de naturaleza sexual indeseable, pues nuevamente esa es la problemática que tiene, ¿no? Entonces, esas circunstancias son las que quería señalar. Y aquí lo que me pareció también muy importante, el comentario de Elda, que dice, bueno, ella como ser humano busca esa pauta humana en la gente. Y precisamente los tipos penales estaría excelente que nos establecieran esas pautas del comportamiento que fueran a lo mejor rígidas para saber que no hay zonas grises, que a lo mejor fuera un blanco y un negro. El problema es cuando entramos en estos tipos penales que requieren de una apreciación subjetiva, que nuevamente pues no sabemos cuál es esa pauta de la conducta. Hay personas que demandan a un empleado de McDonald's porque le abre la puerta a una persona y le dice buenos días, señorita. Y son casos de la vida real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente hay que ver la persona que está del otro lado, si se puede, tuvo una infancia difícil o una cuestión de afectación que le generen estas incomodidades, ¿no? Y sin embargo, pues son los cuestiones que se enfrentan día al día y nuevamente pues les agradezco a cada una sus opiniones. Nuevamente aquí yo no trato de juzgar, yo les digo sus opiniones de todas son válidas y a final de cuentas en algún momento tiene todo el derecho de hacer denuncias, de hacer comentarios, pero cuando se ejerce o se establece en esta materia que es derecho penal,
precisamente establecer esas circunstancias de tiempo, modo, lugar, establecer las cuestiones de los elementos objetivos, subjetivos, normativos e incluso la interpretación que ha establecido la Corte a los casos. Créanme, ayer me puse a buscar si hay alguna determinación del acoso sexual por las cuestiones de miradas lascivas. No las hay como tal. Sí hay, nuevamente pueden ver los protocolos que establece la Corte y sí lo menciona como una literatura que la mirada lasciva es una parte del acoso sexual y lo van a ver en muchas publicaciones, ¿no? Pero hasta el momento que te digan cuál es la connotación de una mirada lasciva, no la hay. Incluso mencionan que la mirada lasciva no es una conducta, un elemento del objetivo, del tipo penal subjetivo. Entonces, pues son situaciones que rebasan que no se pueden establecer en una clase, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos sus comentarios. Como mujer yo creo que les va a generar mucha reflexión. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Manuel, le agradezco mucho. Pero fíjense una cuestión que dentro del derecho penal, esta parte general, esta parte objetiva del derecho penal, a mí se me hace excelente la participación que han tenido y no porque nos desviemos del tema y no porque tengamos la clase anterior y esta platicando determinados asuntos citados y comentándolos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de esta clase. La parte especial, la parte que genera todos los delitos en particular, ya se van a ir analizando parte por parte, no sé si vayan a tener esa materia, pero esta con respecto a los elementos del delito, a los elementos del tipo penal, es la parte más difícil, es la parte más complicada del derecho penal. Y cuando ustedes participan y cuando ustedes hacen una valoración de un punto, de un tema, de una cuestión en específico, el retroalimentarnos nos hace que nos aprendamos más fácil las cosas. ¿Con qué? Con la experiencia que ustedes tienen, con los casos que se presentan y demás. Entonces, yo con todo el respeto, como le comenté ahorita a Paola, sí, pero esto es cuestión de la clase porque estamos en una clase de derecho penal. No estamos en una clase de axiología, en una clase X de derecho mercantil, derecho civil. Por lo tanto, es muy válido todas las aportaciones y para mí, en lo personal, que soy la que dirige la clase, la que tengo la batuta de la clase, lo valoro muchísimo. Vamos a continuar con justamente con los temas y sí vamos a terminar justamente para el otro fin de semana con respecto a los siguientes puntos. Vamos a ver ahorita lo que son las causas de exclusión del delito. Cuando una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable y punible no se va a tipificar como tal. Como el juez va a determinar que aquí no se tipifica el delito, ¿ok? Entonces, tenemos que el artículo 21 del Código Penal del Estado decimos y que quede claro que en todas las normatividades estatales pueden cambiar esta numerología. ¿Cuándo se van a excluir este tipo de delito? ¿Cuándo se excluyen o cuándo el código dice que no se cometió? Aquí tenemos que cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad de la gente. Este es uno de los puntos determinantes para que el derecho considere que no se cometió un delito. Entonces, el hecho se realiza sin la intervención de la voluntad de la persona. O bien, cuando se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate. Si, por ejemplo, como comentaba ahorita el compañero Manuel, el delito está tipificado, comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro. Esa es la tipificación del delito como tal en la normatividad. Pero resulta que yo voy a una fiesta y una persona se desmaya. Llega otro y como traía muchas broncas con él, le da con la pistola. Pero resulta que ese señor al momento que cae le da un paro fulminante.
el hecho de que le hayan disparado después, ahí va a haber una exclusión del delito. ¿Por qué? Porque realmente el tipo había fallecido por un infarto. Entonces, no murió por el disparo que se le produjo, sino por el paro que le dio anterior. Entonces, se hace una valoración previa de todo este tipo y si no se demuestran la existencia de algunos elementos que integran la descripción del tipo penal, no se va a tipificar, ¿ok? O bien, cuando, por ejemplo, también tenemos otro tipo, cuando al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Si una persona tiene un trastorno en la personalidad, o es menor de edad, o no comprende el hecho que realizó, o estaba en una situación de sonambulismo, o estaba en un estado en el que no sabía cuál era el acto que estaba realizando, aquí va a haber una excluyente de responsabilidad o una exclusión del delito. Ok. Aquí tenemos que el estudio de las causas de exclusión del delito es oficioso o a instancia de parte. Por ello, en los autos, por ejemplo, de formal prisión se acostumbraba a hacer una breve análisis de los hechos para cerciorarse de que no existe ninguna de esas causas de exclusión del delito. Cuando se da un exceso en las causas de justificación, no se elimina el delito, solamente se atenúa, dando lugar a la pena de un delito culposo, pero no a una eliminación como tal. Luego tenemos las sanciones y medidas de seguridad. Aquí el artículo 28 establece las sanciones y medidas de seguridad como tal y tenemos cuáles serán: la prisión, la internación, la sanción pecuniaria, una amonestación, una privación de derechos de familia, por ejemplo, una suspensión o destitución de funciones en los empleos, cargos o comisiones o profesionales o demás, o decomiso y aplicación de instrumentos, objetos y producto del delito. En sí, hay múltiples situaciones en las cuales podemos tener las sanciones o medidas de seguridad. Vamos a irlas viendo de una en una. Y tenemos primero que nada la prisión. Aquí tenemos en el artículo 29 del Código Penal, también lo vamos a establecer en cada estado del que ustedes estén, y tenemos que la prisión consiste en la privación de la libertad personal y su duración no será menor a 3 meses ni mayor a 40 años. Sin embargo, tenemos que en casos de delitos graves, secuestros, extorsiones o demás, a veces o por la forma de comisión, el juez puede establecer una pena de prisión mayor a la establecida en la normatividad. ¿Ok? Salvo los casos de excepción previstos en las disposiciones legales aplicables para la pena de prisión. En el caso como el que estamos comentando, a lo mejor el juez dice el tipo de delito, la forma de comisión, cuántas personas participaron, si fue mujer a quien se le cometió el delito, si era una persona con cualquier tipo o alguna condición de discapacidad, si era una mujer que estaba embarazada, si se cometió en contra de un menor. Si se llevan a cabo estas circunstancias a las cuales estamos comentando, el juez puede establecer una pena de prisión mayor a la de 40 años que establece en la normatividad, ¿ok? Luego tenemos la internación. También lo establece nuestra normatividad y nos dice que consiste en someter a un tratamiento en un establecimiento adecuado y bajo vigilancia de las autoridades correspondientes a las personas inimputables que lo requieran. Esto con respecto a las disposiciones que establezcan los códigos. Hay muchas situaciones en las que el juez
dice, intérnense a esta persona privada de la libertad en tal establecimiento. Y como tal se le debe de dar cumplimiento a la medida que establece el juez. Entonces, para los efectos del código se van a considerar inimputables aquellas personas carentes de capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho que la ley tipifica como delito. Una persona puede ser inimputable tanto menor de 18 años, porque aquí el juez está protegiendo justamente esta situación, pero aún así una persona mayor de edad que tenga determinadas condiciones para que cumplan con estos parámetros y como tal no tenga la capacidad de comprender el acto que está realizando. Entonces, también los protege el derecho penal. Luego vamos a tener lo que es una sanción pecuniaria. Y cuando hablamos de esto, comprende la multa y la reparación del daño. Esta reparación del daño, hemos comentado en alguna otra ocasión, que debe de ser el que se cubra esa sanción pecuniaria, una reparación económica de manera integral. Esa reparación, si la persona privada de la libertad quiere salir de un centro de reinserción social y no ha cubierto la parte de la sanción pecuniaria establecida por el juez, quiere decir que no va a salir, aun cuando tenga la media cubierta que la ley le exige para estar cubriendo la pena de prisión faltante fuera del centro de reinserción, no va a salir. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una oposición por parte del Ministerio Público, que en cierta forma el Ministerio Público va a representar los intereses de la víctima, de la sociedad. Entonces va a decir, no, señor juez, esta representación social se opone a que Juanito Pérez salga del centro de reinserción social porque la víctima no ha recibido la reparación del daño. Entonces tenemos que saber que esta reparación debe de ser cubierta de manera integral, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos, chicos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, esta reparación vamos a ver qué comprende. Esta reparación comprende la restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos, o en defecto de aquella, el pago del precio de la una y de los otros. O sea, si se benefició con una determinada cantidad por el robo a la vivienda que se le comete, va a tener que cubrir toda esa cantidad más lo que establezca el juez. O el resarcimiento del daño material y moral causado, así como la indemnización del perjuicio ocasionado. Luego tenemos que la cuantía de la reparación será fijada ¿por quién? Por la autoridad judicial, como lo dijimos nosotros ahorita, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con los elementos obtenidos en el proceso. O sea, si fue un robo por una cuestión, un robo considerable en una tienda de joyería, entonces no se le van a fijar 30,000 pesos porque el juez se le ocurra. Esa reparación se le va a fijar atendiendo a la cuantía de la cosa robada. Entonces, puede ser $500,000 de pesos, 800,000 pesos, siempre atendiendo a la cuantía. En los casos de lesiones, la reparación del daño comprenderá los gastos relativos a la asistencia médica, por ejemplo, la cuestión quirúrgica, la rehabilitación, la cuestión de medicamentos, material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización correspondiente que se fijará de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Trabajo según las circunstancias de la víctima.
Entonces, por eso es que el Ministerio Público siempre le solicita a la víctima que junte todas las notas de médicas, las notas de medicamentos, las notas en sí, de todo lo que se gaste para justificar en un momento dado la reparación que se está solicitando y que el imputado, procesado, sentenciado, dependiendo la situación penal en el momento en que se encuentre, tenga que repararle a la víctima del delito. Pero en los casos de homicidio, la indemnización correspondiente se va a fijar en los términos que establezca la ley y a lo dispuesto en el libro tercero, título primero del Código Civil vigente en el Estado, que se relaciona a las obligaciones que referentes a los casos de actos ilícitos. Entonces, vamos a ver esto, se va a fijar dependiendo al delito, al caso en específico de que se trate. A mayor delito cometido, mayor reparación integral fijada por el juez. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en relación a esto? ¿Vamos bien? Ok. Luego vamos a entrar a otro punto que es el decomiso. Tenemos que aquí los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto del delito o producto de él, se van a decomisar si son de uso prohibido. En el caso de portación de arma prohibida por la ley, se van a quitar, se van a decomisar y serán puestas ante la autoridad. ¿A quién se le van a quitar? Pues al acusado. Ok. Luego vamos a entrar a otra parte que es la separación de personas como medida de seguridad y protección de la víctima. Hemos hecho en algunos casos comentado la cuestión de violencia familiar. Se fija una medida de protección para que en el caso de que la víctima que está o la mujer que está siendo víctima de violencia sea protegida por las autoridades en un momento dado y se le separe a la persona, en este caso si es el esposo, si es su pareja, su cónyuge o si, perdón, su pareja sentimental, se le separe en un momento dado del domicilio para la protección de la víctima. Y tenemos que la separación de las personas como medidas de seguridad y protección a la víctima consiste en la orden por parte de la autoridad competente para que el indiciado abandone el domicilio cuando lo comparta con la víctima y la prohibición para retornar al mismo, así como acercarse a ella o a los lugares frecuentados por ella, por la víctima, que podrá durar hasta que se dicte la sentencia definitiva. En muchas ocasiones la autoridad te dice 3 meses, 6 meses, pero hay ocasiones en que te van a decir hasta que se dicte la sentencia definitiva, tú no te podrás acercar. Y puede que a lo mejor dure 2 años, 1 año. Ese tiempo, si el tipo no la respeta, ¿qué es lo que va a pasar? La víctima habla al 911, habla a la policía municipal e inmediatamente lo van a arrestar. Entonces, fíjense qué importante es todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque es un medio de protección para las personas y no se puede permitir por parte de la autoridad que vayan a sufrir un daño en su integridad física, en su integridad corporal, o bien que pase algo más de lo que en un momento podía suceder. Vamos viendo. En el caso de tratamientos de inimputables, también el artículo 90 de la ley de nuestra normatividad, lo podemos checar en otro artículo, dice que en el caso de inimputables, el juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, previo al procedimiento correspondiente. El juez va a determinar si hay un internamiento o si puede llevar ese caso en libertad.
Si se trata de un internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución que establezca, ¿sí? Y bajo las vigilancias de la autoridad correspondiente. Entonces, ante este tipo de situación, será importante que se le dé cumplimiento a lo que establece la ley. Y hablando de la extinción de la responsabilidad penal, tenemos que se extingue por muerte del delincuente, por perdón del ofendido, por la prescripción penal y de las sanciones que establece la ley. Cualquier código establece por una rehabilitación. Y hablando de la muerte del imputado y perdón del ofendido, tenemos que una vez que la persona fallece, se extingue la acción penal. Aquí ya no se va a hacer absolutamente nada por parte de las autoridades. Cuando pasamos a otro punto que que también se extingue por perdón del ofendido, se extingue la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que el inculpado no manifieste expresamente su oposición dentro del término de 3 días. Anteriormente, muchachos, la cuestión del delito de violencia familiar aceptaba el perdón del ofendido, pero se hizo de manera oficiosa. ¿Por qué? Porque la mujer generalmente cuando era golpeada, maltratada por su pareja sentimental, su esposo, quien ustedes quieran llamar, le decía, ok, tú no me otorgas el perdón para poder salir de prisión, no te voy a seguir dando el chivo. No te voy a estar dando cada semana el dinero que te estoy aportando. Entonces, muchas veces la mujer no trabajaba y se veía en una situación de vulnerabilidad por el hombre y entonces otorgaba el perdón. Ahora ya no. Tiene forzosamente que cumplir lo que la ley establece justamente para proteger a la mujer de ese tipo de delitos. ¿Ok? En el caso de la prescripción se extingue la acción penal. Aquí la prescripción es personal y para ella basta el simple transcurso del paso del tiempo que señala la ley. Si el delito es robo y está tipificado por 8 años de prisión, para que opere la prescripción deben de pasar 4 años y ya no se puede detener a esa persona por el delito cometido. Así opera la prescripción, surte efectos por el transcurso del tiempo. ¿Ok? Ok, vamos viendo. Aquí al hablar de la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el día siguiente aquel en que el condenado se sustraiga de la acción de la autoridad si las sanciones son privativas de la libertad. Era lo que les comentaba. Medio tiempo de la pena de libertad fijada en el Código Penal elimina la prescripción de la acción penal. Aquí en relación a la sanción pecuniaria consiste en multa, prescribirá en 2 años. En relación a la reparación del daño también incluye de 5. Hasta aquí la vamos a dejar, chicas, que prácticamente ya con esta sanción terminamos este tema, que era un tema bastante amplio y que al último me tuve que ir así súper rápido y demás, por justamente lo que comentaba ahorita una persona, pero el siguiente fin de semana, en las 2 clases, terminamos uno de los puntos más importantes, que es con respecto al seguimiento al procedimiento del sistema penal y el sistema penal acusatorio anterior. Y vamos a ver algunas de las medidas o cómo se llevan ahora a partir de la reforma del 2008. Entonces, les deseo, ¿hay alguna pregunta, chicos, en relación a esto? Maripili, adelante. Una pregunta, doctora, es en relación al trabajo final. Digo, yo ya lo empecé, pero usted nos va a decir
hasta la próxima semana, ¿quién va a exentar? Sí, efectivamente, Maripili, porque ya es la última, el viernes ya les digo quiénes, usted está exenta de antemano, Mari también Hernández, son algunos. No sé si quieran que les comente de una vez ahorita, en este momento, ¿les parece bien? O la dejamos para la siguiente, porque algunos no están conectados o están conectados, pero cuando no prenden cámaras, se me figura, muchachos, que están aventándose su cafecito o están haciendo algo en su casita, y algunos no han participado en ninguna clase. Entonces, todos sabemos quiénes vamos a exentar. Para la siguiente clase, se los voy a decir porque algunas no están conectadas, pero pongan su nombre completo, porque por ejemplo hay jóvenes, Cristela, Bárbara, la compañera Heidi que ya se salió, que no tienen su apellido. Y si desgraciadamente hay una persona que se llama Valentina y participó y la ubico bien, perfecto, pero si hay otra que también se llama Valentina con otro apellido y nunca estuvo, entonces a la que menos quiero perjudicar es a la que estuvo presente, ¿ok? El viernes a primera hora, llegando, les voy a decir quién es exenta. Las que están aquí, exenta Blanca, exenta Claudia, exenta Elda. Déjenme decirles mejor. Les voy a decir Claudia, Maripili, Manuel, María Hernández, Imelda, María Félix, Elda, Blanca, Mireya, Jessie, son algunas de las que tengo que me exentan. Entonces, se los voy a repetir la siguiente clase, ¿ok? Para que no tengan ningún pendiente, ¿ok? Pero ustedes sí exentaron. Entonces, descansen, chicas, Gracias. nos vemos la semana que entra y con el favor de Dios, ahí estamos presentes. Maestra. Hasta luego, chicas. Descansen. Nos vemos con el favor de Dios. Nos vemos, bye. Gracias. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias, buena tarde, doctora. Buena tarde, gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buen fin de semana, descansen. Igualmente, gracias. Gracias, maestra. Bonita tarde. Bonito fin de Gracias, semana. Que Jessie. Buenas descansen. tardes. Un abrazo, maestra. Igualmente, hermosa. Gracias.